Muchas gracias, Rosalía, muchas gracias a la facultad, a la decana y a los demás que han participado en esta visita. Es un gran gusto estar en este nuevo edificio, magnífico en muchos sentidos, y volver a Montevideo siempre me da un gran placer. Como la conferencia es un poco larga, voy a abreviar algunas cuestiones y remitir a más bien algunas fuentes donde seguir conversando estos temas. Van a ser básicamente tres de la vida social de las comunicaciones en la actualidad, que a mí me parecen bastante desafiantes, algunos más nuevos, uno sobre todo al final más reciente, y otros que se han reformulado, sobre los que hay mucho investigado, escrito, pero que no podemos encarar ahora como hace 15 o 20 años. La escena parece copiada internacionalmente. Los abuelos reúnen a la familia los domingos en sus casas o en un restaurante. Los hijos de 40 a 50 años conversan con los padres, se interesan por su salud, comentan las noticias políticas o de sus trabajos. Entre tanto, los hijos de entre 10 y 18 años chatean o buscan imágenes, textos y músicas en sus celulares. Estas conversaciones paralelas indican desconexión. Hay un abismo entre hábitos comunicacionales y maneras de estar en la misma mesa a la misma hora entre distintas generaciones. Quizá no sea tan radical. Los padres y abuelos comentan las noticias políticas que leyeron en diarios y vieron en televisión. Los adolescentes se informaron de algunos de esos hechos en ambientes digitales. Y hablan también de política, pero poco de partidos, más bien de movimientos y causas. En algún momento las conversaciones se cruzan y discuten películas o series que interesan a todas las edades. La abuela oye que los nietos hablan de animes sobre cocina molecular y les pide que le cuenten de qué tratan. Un nieto le contesta, luego mira su iPhone y les recuerda al padre y al abuelo que está por comenzar el partido de fútbol que acordaron ver juntos. Esta escena se repite con pequeñas variaciones en muchos países, pero no siempre con las interacciones fluidas de este relato. Sabemos que a veces hay malestar de un lado, del otro, conflictos, alguien que pide que apaguen los celulares, alguien que dice otra cosa que entra en conflicto con él. Sería una situación que nos permitiría una primera aproximación al título de la emancipación. ¿Qué es emanciparse en una sociedad digitalizada, intensamente interconectada? ¿Qué es emanciparse de la familia? ¿Qué es emanciparse en el trabajo? Empresas espían el Facebook de los empleados y a veces los despiden por lo que ven. A veces usan la información de clientes, de consumidores, para venderla a otras empresas. Podemos emanciparnos, podemos ser individuos cada vez más autónomos, en el sentido moderno que la emancipación construyó en los últimos 2-3 siglos, en este escenario tan interconectado, tan complejo, donde espiamos y nos espían, donde se disputa lo público y lo privado con fronteras mucho menos rígidas, menos claras que en otros tiempos. La mayoría de los discursos que se hacen sobre este tipo de situaciones subrayan la alteridad generacional creada por distintos modos de socializarnos en la segunda mitad del siglo XX
en estos primeros años del XXI. El relato inicial evidencia la importancia de la comunicación y el consumo culturales en este distanciamiento. Quienes nos habituamos a informarnos en los diarios y la televisión y a vincularnos con los bienes culturales en salas de cine, teatros y librerías, tenemos una visión territorializada de la oferta cultural y de su comunicación. Esos modos de consumir que se ampliaron con la difusión televisiva traían las noticias y los entretenimientos del mundo en horarios precisos y bajo una programación en la que solo participábamos como espectadores que se interesaban o dejaban vacías las butacas. Ser público implicaba modos diversos, no pasivos de relacionarnos con los contenidos culturales, maneras diferentes de interpretarlos y usarlos luego en nuestra vida cotidiana. Pero esa interactividad estaba limitada por decisiones que tomaban los proveedores de información y entretenimiento. A mí me atrajo este tipo de situaciones ligadas al consumo y por eso incité a un grupo de investigadores en México a hacer un primer libro sobre el consumo cultural en México a comienzos de los años 90, con resultados de las investigaciones que cada uno por su parte ya venía realizando. O sea, lo que simplemente quise fue reunir a muchos investigadores que ya en ese momento estaban dándole el consumo el lugar central que tiene en la reproducción social, en la vida de cualquier comunidad. De allí salió un libro, Consumidores y Ciudadanos, publicado en 1995. Pero con el tiempo, aquellas afirmaciones, sin dejar de ser en gran parte vigentes hoy, se han ido complejizando más que desautorizando. Me parece que lo que nos sucede en muchas disciplinas es no tanto un reemplazo de un paradigma por otro, sino que el paradigma se abre e incorpora tantos objetos, tantos mensajes, tanta información, tantas situaciones, escenarios, que se problematiza la vigencia, pero sobre todo nos obliga a reconsiderar, a volver a investigar. A volver a preguntarnos qué ha cambiado desde aquella época en esta articulación entre estructuras de la oferta, comunicación de los productos y sujetos consumidores. Sin duda muchos procesos que sería imposible resumir en esta conferencia. Quiero centrarme en unos pocos que podríamos condensar en la noción de acceso. Hay algo que ha sucedido cuando estudiamos el consumo, sobre todo el consumo cultural, y ahora mucho de eso que era uso en territorios, en lugares específicos, ir a una librería, asistir a un cine, a un teatro, ir a comprar discos en tiendas especializadas, se ha transformado porque el acceso nos trae hasta nosotros, en cualquier lugar que estemos, aunque no sea nuestra propia casa, esos bienes y mensajes. Jóvenes padres y abuelos somos ahora consumidores de otro tipo. Siguen operando las antiguas distinciones económicas y educativas que dan diferentes capacidades de consumir. Pero los vínculos entre ofertas y consumidores cambian porque junto a los lugares territorializados de oferta cultural hay otras vías que expanden el acceso a los espectáculos y la información. La circulación digital es transterritorial. No hablo de comunicaciones desterritorializadas, sino que trascienden las fronteras nacionales sin eliminarlas. La recepción, por tanto, se ha transformado. Podemos acceder a películas, periódicos, músicas, libros, blogs y muchos etcétera, importando poco el lugar en que estemos situados, la ciudad, el campo o una selva. No se trata de una ampliación solamente espacial, sino temporal. El menú rígido que proponía el diario al agrupar las noticias cada día para leerlas al día siguiente, o la televisión que prefijaba los días y horas de cada programa, son desafiados por los hábitos de los usuarios frecuentes de Internet.
Los adolescentes y jóvenes eligen ver las películas, videos y series cuando quieren, donde quieren y con quienes quieren. Los poseedores de computadoras, celulares y tabletas de todas las edades experimentamos la libertad de escoger no solo los contenidos culturales, sino los lugares y momentos en que nos relacionamos con ellos. Sabemos que el predominio del acceso sobre el consumo está modificando las maneras de hacer periodismo impreso y en red, telenovelas y series, películas para exhibir en salas o en otras pantallas. Sin embargo, observamos resistencias de productores culturales y comunicacionales, no solo para cambiar sus prácticas, sino las preguntas que nos hacíamos cuando estudiábamos estos procesos en términos de consumo. Para entender la importancia prioritaria de cambiar las preguntas, no solo los soportes o el modelo de negocio, voy a resumir algunos hallazgos de la investigación antropológica sobre lectores que acabamos de realizar en México y de la que ha salido un libro publicado en internet y también en papel, pero con una historia que no tengo tiempo de contar hoy. Se volvió muy difícil poner de acuerdo a una editorial transnacional, a una fundación que financió la investigación y a la universidad y a los abogados de cada una de estas empresas e instituciones. El libro ha tenido más de una edición, pero muy baja circulación, pero hay muchos miles ya de visitas. Entonces, si ustedes ponen el título del libro Hacia una antropología de los lectores, pueden acceder gratuitamente, lo cual, como van a ver, tiene mucho sentido con aquello que descubrimos estudiando no la lectura, sino a los lectores. Un ejemplo elocuente de la dificultad de incorporar al consumo las nuevas preguntas sobre el acceso lo hallamos en las encuestas sobre lectura, hechas casi siempre desde la perspectiva de la lectura letrada. Antes de comenzar la investigación con un equipo en la Ciudad de México, del cual formó parte Rosalía, recorrimos muchas encuestas hechas en México, en Argentina, en Brasil, en España, en inglés, en Francia. Y encontramos un denominador común, que había una preocupación dominante por el cuánto se lee, cuántos libros al año, cuántas revistas por mes, cuánto tiempo se dedica, y las poquísimas, este era el segundo rasgo, que se ocupaban de la lectura digital en pantallas, también seguían preguntando por el cuánto, pero hasta 2011 las encuestas hechas en Argentina, en México, en España, solo preguntaban por la lectura en papel. Ya en ese momento todos experimentábamos la importancia de leer y escribir en pantallas. Entonces decidimos hacer una serie de estudios etnográficos suspendiendo la pregunta cuantitativa y tratando de averiguar no cuánto se lee, sino cómo se lee, cómo se organizan los lectores para leer en parte en papel, en parte en pantallas, en distintos tipos de pantallas, cómo van de unas a las otras, a lectores de muy diverso carácter. Hace muy pocos años se trató de organizar esta diversidad de situaciones de lectura y las rupturas, la perturbación que producían estas disrupciones en los modos de leer o de relacionarnos con las tecnologías, agrupando a la gente en dos grandes categorías: nativos y extranjeros digitales. Se sigue discutiendo, a veces es una categoría que ayuda a entender, pero la diversidad que la etnografía nos revela muestra que hay muchos más que dos grupos. Hay situaciones extraordinariamente diversas y en una misma persona, en sus trayectorias. Por ejemplo, una de las técnicas que usamos fue pedir que escribieran diarios de lectura o biografías lectoras, cómo leían hace 10,
años como leen ahora. Eso reveló que los propios sujetos modificaban su relación con los textos, con los lugares, los soportes donde leían, y tendían a combinarlos. A veces tenían muy claro cuando leían en línea, cuando en papel, pero veían menos ruptura que la que los investigadores solemos notar. Y descubrimos que había que usar otras categorías para entender eso, para organizarlo. Y una noción entre las varias, que ahora no tengo tiempo de traer, estuvo la de proyectos. Nos habíamos dado cuenta en una investigación anterior sobre jóvenes creadores que esos jóvenes que trabajan en la precariedad creativamente, como artistas, escritores, trabajadores en medios, cineastas, etc., y que viven con mucha inestabilidad, sin una relación de dependencia clara, a veces explotados, a veces quedándose sin trabajo 6 meses, cambiando de perfil para poder conseguir un empleo nuevo, un trabajo que les dé ingresos. Tenían proyectos que organizaban su vida, que eran proyectos discontinuos, cortos casi siempre, 6 meses, 1 año, a veces menos. Y esa noción de proyectos nos ayudó a entender también mucho de lo que sucede en los actos dispares de leer. Se lee de maneras discontinuas, diferentes. Esto que pone nervioso a muchos profesores: ¿por qué no leer el libro completo? ¿Por qué? Uno de los entrevistados nos dijo: a mí me gusta la gente que es de lectura de muchos principios y pocos finales. Y nos sugería que eso creaba una riqueza distinta. La parte de entrevistas a escritores y a artistas visuales, algunos de los entrevistados dijeron que la computadora y los celulares contribuyen a ese estilo en el que los soportes para leer son usados como centros de operaciones para múltiples tareas. Se mezclan no solo los textos y materiales de otra índole, sino también las herramientas para gestionarlo. Tienes 17 ventanas en la computadora, 3 libros abiertos, una llamada telefónica, la música sonando y el gato entrando. Y te acostumbras, ya no es ruido sino lo cotidiano. ¿Qué es en medio de todo esto emanciparse? Ser alguien que puede cumplir con sus proyectos, que tiene proyectos y los logra realizar, a veces de estos modos heterodoxos respecto de la cultura letrada, de la formación escolar, de un cierto orden que viene del pasado. Entre los muchos sentidos que cambian en la vida social está la idea de lo que significa emanciparse. En el siglo XX y en general desde que comenzó la modernidad, emanciparse era construir un mundo liberado de las constricciones de la naturaleza y del orden social heredado. Transformar la naturaleza y la sociedad para ser sujetos independientes, autónomos. Los jóvenes veían la emancipación como irse de la casa paterna y hacer su propia vida, no la que les habían inculcado. Los adultos sentimos que este mundo reordenado por las tecnologías digitales desbarata nuestro poder y exige realinearnos en otro en el que nos vemos cautivos. Pero también en esos aprisionamientos a veces descubrimos la posibilidad de trabajar con otros proyectos, de que otros pueden hacerlo, esta experiencia antropológica de ver que hay otras maneras de vivir, de pensar, de hablar, de leer. Estos desfases entre generaciones de consumidores y de usuarios de las redes no es solo una diferencia comunicacional y de acceso a los bienes económicos y simbólicos.
forma parte, como sabemos, de una reconfiguración social en la que están volviéndose obsoletos modos anteriores de organizar las sociedades y de ejercer la ciudadanía. Pero ¿qué nuevas formas de ciudadanía hacen posible estas maneras distintas de leer estos usos por proyectos de las tecnologías recientes? Decíamos hace más de 20 años, el consumo sirve para pensar. El acceso, en el que coexisten formas antiguas de consumo con interacciones virtuales, también sirve para abrir las redes de una densa y conflictiva interculturalidad. Al acceder a los bienes a través de las redes, expandimos nuestro horizonte de apropiación hacia otras sociedades y hacia los diferentes de nuestra propia sociedad. La coexistencia cercana con otras culturas acentúa, así como leemos todos los días en los periódicos, vemos en la televisión, las contradicciones nacionales y transnacionales. Cuando decíamos que el consumo sirve para pensar, para discernir y distinguirnos de otros, apuntábamos el potencial de los actos de consumir para crear ciudadanía, para convivir. Tratamos de demostrar hace 20 años que muchas preguntas propias de los ciudadanos, ¿a dónde pertenezco y qué derechos me da? ¿Cómo puedo informarme y quién representa mis intereses?, se contestaban más en el consumo privado de bienes y de medios más masivos que en las reglas abstractas de la democracia o en la participación colectiva en partidos y sindicatos ya desacreditados. El consumo no es solo, como decía Bourdieu, una escena de distinción simbólica, o como ha dicho el psicoanálisis, una realización sustitutiva de deseos frustrados. El consumo potenciado por el acceso aparece como lugar de emancipación de quienes no pueden o no quieren volver a comprar lo que se rompió, sino que se reúnen en algunos países en grupos, o lo que en Alemania llaman cafés de reparación, para arreglar o hacer los propios bienes, cultivar los propios alimentos, do it yourself. El movimiento de hacedores, movimiento maker, comparte sus planos digitales en comunidades online. Lo hacen con código abierto para que cualquiera pueda apropiárselos. Algunos tratan de alcanzar mayor autonomía del abastecimiento industrializado y transnacional, no solo cambiando el modo de producir y reparar, sino compartiendo los bienes con más racionalidad. Las cooperativas de consumidores tienen larga historia y se expanden ahora con la economía solidaria en Internet. Se busca compartir contenidos informativos y de entretenimiento, autos personales y vivienda. Pero ¿se puede compartir todo? Los estudios indican que la predisposición depende de lo que se vaya a compartir, dicen Diana Giesecke y Luis Tremel. El umbral de inhibición es muy bajo cuando se trata de cosas inmateriales como experiencias, consejos útiles o MP3. Igual de abierta se muestra la gente con sus herramientas, electrodomésticos de cocina o casas de veraneo, porque no son cosas que uno necesita de manera permanente. Pero cuanto más impregnado está un objeto de su dueño, cuantos más recuerdos y emociones se relacionan con él, y cuando mayor fue su cercanía a su piel, el caso de zapatos, equipamiento deportivo, colchas, ropa interior, compartirlo se torna menos atractivo. En la medida en que esta lógica comunitaria se desarrolla, cambia la idea del consumo como posesión individual y se ve como oportunidad de contacto social, se hace posible que muchos accedan. Queda la pregunta de qué capacidad de expansión y renovación de las estructuras sociales tiene la economía de compartir. Estamos viendo que el acceso libre a contenidos culturales genera apropiaciones por parte de empresas que comercializan y al final lo restringen, Google y YouTube. Las iniciativas de compartir el coche o los alojamientos derivaron en la formación de corporaciones transnacionales que los explotan, como Uber y Airbnb. Controlar esta desviación depende, dice Neil Gorenflow, el fundador de shareable.net, de que la gente se organice para autogestionarse y que el Estado regule la gestión de lo común,
no permita que los Big Data y los algoritmos se apoderen de las iniciativas cívicas. ¿Cómo se relacionan las viejas instituciones, los modos de convivir en el pasado, con las nuevas vías de participación? ¿Qué impacto tiene el aumento del acceso a la información y el uso de redes en la crítica social sobre la corrupción política y económica, el desempleo y la precariedad de los jóvenes o el agravamiento de la inseguridad? Entramos aquí en una zona resbalosa, pero quisiera decir algo de lo que estamos pensando algunos sobre estos momentos en que los partidos y votos importan cada vez menos y los cambios parece, dicen algunos, que solo se lograría mediante likes en las redes. Sabemos por el trabajo de investigación que hay mucho más en juego que la opción entre votos y redes. En la descomposición actual de las democracias latinoamericanas participan los políticos que traicionan los programas con que fueron votados, los empresarios y mafias que los compran, las masas que siguen eligiendo a gobernantes corruptos y desautorizan los imaginarios de la sociología política sobre la sabiduría del pueblo y la sociedad civil. ¿Somos capaces de construir mundos alternativos o nos los están expropiando constantemente? Internet trajo las promesas de una comunicación horizontal, pero los gobiernos latinoamericanos siguen ausentes en los debates de organismos internacionales como la OMPI y otras escenas de gestión y decisión sobre propiedad intelectual y derechos de las audiencias. Al retirarse los estados de la regulación de las comunicaciones, se pierde el sentido de lo público y el acceso y uso de los contenidos queda en manos de corporaciones transnacionales como las grandes televisoras y empresas de Internet. ¿Podemos emanciparnos en redes vigiladas? Me gustaría aquí hacer intervenir un aspecto de esta discusión internacional de los 2 o 3 últimos años. Y que tiene que ver con los problemas que planteábamos cuando nos referíamos a las limitaciones de las encuestas de lectura. ¿Qué es lo que puede medir el consumo? ¿Qué es lo que pueden medir las encuestas sobre el consumo? No solo sobre la lectura, sino sobre cualquier tipo de comportamientos de consumidores o de usuarios de redes que últimamente pareceríamos estar incapacitados, imposibilitados de controlar la información que es central en nuestra vida. Las diferencias que hallamos entre las encuestas sobre jóvenes o sobre lectura y los resultados de las etnografías nos hacen dudar de los indicadores puramente numéricos. Se trata de un problema de investigación, pero nos lleva a una cuestión más amplia. ¿Qué vuelve necesaria a la universidad, ya que estamos en esta facultad, en la vida social? ¿Y cuáles son sus aportes al desarrollo del sentido colectivo? La visión tecnófila del trabajo académico suele ir asociada al neoliberalismo económico y tiende a convertir la educación superior en un servicio comercial. Existe una correspondencia entre la ilusión de que se puede entender cuantitativamente lo que sucede en la lectura, en los comportamientos económicos o políticos, y la incapacidad de valorar el significado social de la educación, porque solo se la piensa la educación como optimización de la eficacia técnica. De ahí, por ejemplo, que se incentiven carreras biotecnológicas sin valorar y debatir los efectos de la robotización sobre el desempleo y la precarización social. Este predominio de los robots y los algoritmos está adquiriendo una relación compleja con procesos sociales de colaboración. Los promotores de la economía compartida, alentados por la expansión de Uber y Airbnb, transportes sin choferes o sin autos, sin poseer autos,
Airbnb, que organiza el turismo sin contar con habitaciones, imaginan cómo extender este modelo que ahorra personal y costos a servicios de limpieza, de diseño gráfico y de abogados. La combinación de software, internet y multitudes facilitará automatizar y redistribuir en el mundo entero millones de microactividades. El futuro del empleo se anuncia como un sistema híbrido que incluirá procesos realizados por computadoras con tareas efectuadas por humanos. Una línea seductora de esta reducción de la complejidad social e intercultural es la que confía en que nuestros diferentes modos de pensar y sentir, de producir, consumir y tomar decisiones vayan volviéndose uniformables o al menos comparables al convertirlos en algoritmos. Las variaciones entre culturas y entre sujetos dentro de cada cultura estarían perdiendo importancia en la medida en que las distintas lógicas sociales se traduzcan en códigos genéticos y electrónicos. La biología se fusionará con la historia, predice Yuval Noah Harari. ¿Dudan de que esto ocurrirá? Recuerden, dice este historiador, que la mayor parte de nuestro planeta ya es propiedad legal de entidades intersubjetivas no humanas, es decir, naciones y compañías. Surgirán dificultades técnicas y objeciones políticas que desaceleren la reorganización algorítmica del mundo, por ejemplo, de trabajadores que sufran la desaparición de oficios y profesiones. Pero es posible que surjan otros, como el de diseñador de mundos virtuales. Podría seguirse necesitando a humanos, pero no a individuos entendidos como seres autónomos, emancipados. Las personas serían, en esta concepción, cito a Harari, colecciones de mecanismos bioquímicos que están constantemente supervisadas y guiadas por una red de algoritmos electrónicos. Dos comentarios. Lo que tiene de verosímil esta utopía en parte realizada relativiza el protagonismo dado en la modernidad a los Estados-nación y en general a los sujetos territoriales. Exige dar en las investigaciones y políticas fuerte atención a las entidades anónimas que acceden a nuestras comunicaciones. Saben más que nosotros de cómo interactuamos a escala local, nacional y global, cómo se distribuye la información y se oculta. Establecen sistemas mundializados de comportamientos e iniciativas para modificarlos. Generan nuevos modos de soberanía que experimentamos al usar Google, Yahoo, Waze y todos sus hermanos, sus grandes hermanos. Estamos hablando de sujetos que ya no se ubican en territorios singulares, con distribución de la información y nuevas estructuras de la soberanía. Estamos implicando a varias ciencias sociales, sociología, política, antropología, comunicación y filosofía de los sujetos, lo cual requiere trabajos colaborativos de los científicos sociales y las humanidades. Quiero detenerme como ejemplo en lo que puede hacer la antropología en esta nueva escena. La primera inclinación de los antropólogos probablemente sea buscar diferencias culturales y subjetivas no captadas por las bases de datos. ¿Qué interacciones presenciales se mantendrían indescifrables para los algoritmos y por lo tanto seguirían necesitando etnografías cualitativas? Pero hay más. En este mundo post-liberal, en el que las decisiones individuales se desvanecerán, dice Harari, algunas personas seguirán siendo a la vez indispensables e indescifrables, pero constituirán una élite reducida y privilegiada. Una forma más de elitización del saber que no beneficiará mayoritariamente a los jóvenes. Esta nueva inequidad y su promoción por una derecha que se apropia privilegiadamente de los saberes es incitante para ciencias sociales que no ven su campo solo en la organización técnica de la sociedad, en la ingeniería de lo social, sino en la diferencia y la desigualdad, en las conexiones y también en las desconexiones, que incorporan a su horizonte conjuntamente el papel emancipador de las redes sociodigitales y la fuerza de sumisión de la hipervigilancia que las acompaña. Es clave distinguir entre procesos de sumisión y de agencia o de ineficacia de los algoritmos. Pregunta a la investigadora Anita Willins-Wall. La tecnología aumenta nuestra capacidad de relacionarnos con otros muy diversos, pero ¿queremos hacerlo?
En su estudio sobre el Banco Mundial, Gustavo Lins Ribeiro demostró que ese organismo, pese a emplear a personas de más de 130 países, limita su cosmopolitismo mediante el poder homogeneizador de la lengua, el inglés, administrando gerencialmente la diversidad bajo una sola ideología del desarrollo y eliminando las experiencias de otredad al vincularse solo con las élites políticas y administrativas locales. El estudio sobre la Organización Mundial de Comercio, conducido por Marc Abelés, describe una voluntad semejante de homogeneización, pero dice que la hegemonía de los países ricos se desestabiliza al entrar en tensión con los desequilibrios de la economía de mercado y con los efectos que las tecnologías comunicacionales tienen en distintas sociedades. La etnografía realizada durante 3 años, auspiciada por la Organización Mundial de Comercio y conducida por Marc Abelés, realizada por investigadores de Argentina, Camerún, Canadá, China, Corea, Estados Unidos y Francia, revela la complejidad intercultural de su diplomacia comercial, las divergencias persistentes pese a los juegos de transparencia y secreto. La etnografía hace visible el reverso de esa escenografía. Nuestro entrenamiento como antropólogos, me parece, puede habilitarnos para captar lo que en la nueva racionalidad tecnosocial hay, en palabras de Harari, de religión de los datos, la búsqueda más allá del Homo sapiens de un Homo Deus. Es el título de su último libro. Esta religión emergente, que Harari llama el dataísmo, supone que las distintas culturas son pautas diversas de flujos de datos que pueden analizarse utilizando los mismos conceptos y herramientas. Como los humanos somos incapaces de abarcar flujos tan inmensos de datos, la tarea es encomendada a algoritmos electrónicos. ¿Conserva algún sentido distinguir entre lo público y privado, sistemas democráticos y autoritarios, cuando la mayoría de los votantes no conoce suficiente biología y cibernética para formarse opiniones pertinentes? Tampoco los gobernantes, pendientes de las encuestas y algoritmos, son capaces de resolver o dirigir los conflictos. Entonces la libertad de información no se concede a los humanos, sino a la libertad de información, pregunta Harari. Quizá estemos en una extraña transferencia del poder. Así como los capitalistas lo asignaban a la mano invisible del mercado, los dataístas creen en la mano invisible del flujo de datos. Como en la crítica a ese pretendido poder abstracto y sabio del mercado, en el que aprendimos a descubrir logos y detrás de los logos fuerzas sociales que se disimulan, hoy las ciencias sociales, atentas a la diversidad de experiencias, pueden detectar que la vida no se reduce a procesar datos y tomar decisiones cuantitativas. Mientras se trata de apaciguar estos desafíos inciertos de la interculturalidad con la sociometría y la biotecnología, la geopolítica internacional se ha convertido en una interdependencia de miedos. Los otros lejanos con los que incrementamos el comercio, el turismo, las comunicaciones masivas y los intercambios académicos, de los que tomamos músicas y recursos médicos para ampliar nuestro horizonte cultural, se presentan como referentes amenazantes. Los intercambios están cargados de sospechas. Junto con la interdependencia crecen los nacionalismos y los etnicismos, los intentos separatistas de regiones y la destrucción bélica de los diferentes. Me parece que esta breve descripción de las tareas que sobrepasan lo tecnológico, los juegos algorítmicos, muestra el papel de las ciencias sociales y las humanidades en las decisiones actuales y futuras. Quiero terminar evocando el debate entre un filósofo y un antropólogo que puede iluminar por qué las universidades son necesarias y cuáles serían sus tareas. Hubo una última gran narrativa hegemónica en las ciencias sociales antes del neoliberalismo y el dataísmo, o sea, el estructuralismo, que pretendió hallar leyes universales para el parentesco, los mitos y otros sistemas simbólicos, y aún para los órdenes económicos y políticos, sin que se le escaparan restos, residuos para otro tipo de interpretación. De modo semejante al estructuralismo, se conciben ahora los intercambios sociales
como sistemas de lenguaje, información y comunicación, estructurados con independencia de las acciones de los sujetos. La computación permite capturar, clasificar y operar sistemas de datos mucho más vastos que en la época en que Claude Lévi-Strauss descodificaba los mitos. Estudiar y resolver los problemas urbanos o comunicacionales no es lo mismo después de Google, así como el estudio de biología, medicina y psicología cambió desde que no solo se aspira a curar a los enfermos, sino a descifrar y modificar los genes, las sensaciones y las emociones, entendidos como algoritmos. Regresa entonces en este nuevo proceso de conocimiento la pregunta de Paul Ricoeur a Lévi-Strauss. Admitamos que la descodificación de algoritmos permite captar el sentido de las estructuras biológicas, sociales y también de las estructuras simbólicas con que imaginamos nuestros comportamientos y las relaciones con los otros. Pero le preguntaba a Ricoeur, ¿cuál es el sentido del sentido? El que damos a las estructuras al comprendernos como sujetos individuales y colectivos, al diferenciarnos de los otros y elegir entre distintas maneras de convivir con ellos. No se trata de regresar a ningún subjetivismo o a la ilusión de una conciencia descondicionada y por eso libre de las exigencias de objetividad irrenunciables del trabajo científico. Se trata de las opciones que se multiplican al aprender y usar las estructuras captadas por los algoritmos. Las desigualdades, contradicciones e incoherencias de nuestras sociedades no autorizan en esta época en que tantas estructuras caducan la ingenuidad de creer que el pasaje de los viejos órdenes a otros sucede sin intervenciones de actores privilegiados, que los mercados materiales y simbólicos se autorregulan. En la disputa entre el papel y las pantallas, entre editores de libros, productores audiovisuales y servidores digitales, los conflictos tienden a neutralizarse, no a resolverse, mediante la fusión de estos actores en corporaciones gigantes que devoran o ahogan a las independientes, por ejemplo, a las editoriales independientes, las que tratan de representar los distintos. En el proceso de robotización y concentración económica que anula derechos y seguridad social, la precariedad de las nuevas generaciones parece no importar a las élites que reparten la acumulación y la escasez. Se están tomando decisiones que no son mero efecto de una lógica de mercado al excluir de los hospitales a quienes no pueden pagar, del acceso a la banda ancha o a Internet a quienes no pueden pagarlos, de muchas universidades a los que no garantizan la expansión lucrativa de estas instituciones. Las ciencias sociales y las humanidades críticas, así como la experimentación artística, son indispensables para pensar el sentido del sentido, para no caer en la desesperación del sentido que hoy prolifera cuando tantos etnocentrismos quieren aislar a su nación, cuando el presidente de la nación mejor armada anuncia como plan de gobierno debemos ganar más guerras, cuando algunas élites imaginan que el malestar que cultivan se resolverá desenganchando los vagones de tercera clase y acelerando solo los de primera. Esta defensa de las ciencias críticas y la creatividad libre se justifican, por supuesto, si somos capaces de renovar las universidades, los modos de estudiar la información y la comunicación, de acuerdo con las interacciones actuales entre lo que sabemos y lo que saben y hacen los movimientos sociales. Podemos imaginar la universidad, las universidades públicas, no como simple refugio de la autonomía, sino como este hogar abierto a la reflexión y la promoción de lo público, al conocimiento crítico de lo que significa vivir juntos. Muchas gracias.